apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, etcétera, etcétera. Esto lógicamente tiene que ver también con lo que veníamos hablando. Recuerde que no siempre, viniendo un culto, va a poder captar el mensaje de la palabra de Dios, porque muchas veces el mensaje de la palabra de Dios lo va a poder captar en las seguidillas así de varias reuniones, ¿sabes? Porque hace varios cultos que nos viene hablando el Señor prácticamente de lo mismo, en donde nos había hablado, resumiendo, ¿no es cierto?, el Señor en palabras, no a la moda, sí a la renovación, no a dejarnos arrastrar de doctrinas diversas, sino afirmar nuestro corazón con la gracia de Dios, no a la impiedad, sí a la piedad. Entonces el Señor nos estuvo hablando de cómo lo hacemos. Y nos enseñó el Espíritu Santo por medio de la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento nos da la posibilidad de formar parte de este glorioso proceso de la santificación. La santificación es ese proceso lento a veces o más rápido en otros, pero progresivo, en donde nos va alejando cada vez más de las costumbres y de las mañas mundanas y nos va acercando cada día más a la moral de Dios. Por eso que la renovación del entendimiento tiene mucho valor, porque nos hace ver las cosas de otra manera, entonces nos hace actuar de otra manera, nos hace actuar por lo que creemos, comienza a llevarse a cabo ese proceso en nosotros de santificación que es progresivo, nos va alejando de la forma de vida mundana, nos va acercando a la forma de vida de Dios, y así vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Ese es el destino nuestro, ese es el destino final, ese es el glorioso plan de salvación que por medio del Evangelio Dios nos ofrece prácticamente en toda su amplitud, llegar a la imagen de Cristo. Cuando llegamos, ¿no es cierto?, en Él, nos decía el Señor, no hay mudanza, ni sombra de variación. No hay mudanza, significa que Él no se mueve de lo que dijo. No hay mudanza, significa que Él nunca se arrepiente porque se equivocó. Nunca, ¿no es cierto?, tiene que dejar lo que dice, porque lo único que dice es verdad. No hay mudanza. No, pero vos dijiste, pero yo dije no, pero resulta que yo pensaba mal. No, en Dios no hay mudanza. No se arrepiente de lo que hace porque no erra. No desiste de lo que dijo porque habla verdad. No hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Diferente, ¿no es cierto?, a la corriente de este mundo que está en un constante cambio. En el Señor no hay cambio. Cuando llegamos a su imagen, no va a ser obsoleto o pasado de moda, porque Él es el mismo. No hay ni siquiera sombra de variación por efecto del tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, el nuevo entendimiento nos ayuda a que podamos cambiar la forma de pensar. Esa es la gran obra de transformación. Cuando explicamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, seguramente nueva, significa que uno comienza a ver las cosas como la ve Dios. Entonces, cuando uno comienza a ver las cosas como la ve Dios, cambia la forma de pensar. Porque la forma de pensar después se traduce en la conducta. Entonces, cuando el entendimiento se va renovando, va cambiando la forma de pensar, y cuando va cambiando la forma de pensar, se va produciendo en nosotros eso que estamos hablando, que es el proceso de santificación que nos va llevando, ¿no es cierto?, a su imagen. Es, como nos decía el Señor, no solamente conocer, ahí decía comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios y es comprobar lo que la voluntad de Dios es. Todo ese proceso nos lleva a esto, nos lleva a conocer la voluntad de Dios, que tiene un valor impresionante,
nos lleva a hacer la voluntad de Dios y nos lleva a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En un lugar en donde muchos ni siquiera en toda su vida de creyente, y mucho menos en el mundo, llegan a conocer lo que es la voluntad de Dios. A nosotros no nos está hablando Dios de conocer lo que es la voluntad de Dios, sino de conocerla, hacerla y comprobarla. Miren la tremenda distancia. Pero para esto tenemos que tomar una tremenda determinación en este tiempo. Porque acá nosotros leímos donde Pablo dijo, también debes saber esto, que también dice, porque mientras que por un lado la piedad está haciendo su obra, por otro lado la iniquidad está haciendo la suya. Si nosotros no determinamos formar parte de este proceso de renovación, somos arrastrados por el sistema de cambio del mundo que nos va llevando a la imagen del anticristo. Porque al final de la era se van a ver dos caras, la de Cristo y la del anticristo. Para que podamos llegar a la imagen de Cristo, a ajustar nuestra moral a la moral de Dios, tenemos que entender el tremendo valor que tiene congregarse, para escuchar lo que Dios dice, para que se renueve nuestro entendimiento, para que cambiemos la forma de pensar, para que actuemos de otra manera, para que se lleve a cabo la santificación y para que conozcamos la voluntad de Dios, podamos hacerla y podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y así Cristo va desarrollándose adentro de nosotros. Mire qué lejos que estamos de aquella idea que teníamos de la iglesia, que Cristo nos salvaba de nuestros pecados, hacía un par de milagros y de que teníamos que salir todos a predicar y ahí terminaba todo. No, el proceso es mucho más largo y la salvación es mucho más amplia que simplemente el perdón de los pecados. ¿Amén? Así que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios y a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En un mundo donde miles de seres humanos, millones, ni siquiera jamás conocerán lo que es la voluntad de Dios. Y hay muchos que teniendo la oportunidad, o sea, que están entre nosotros, que teniendo la oportunidad, tampoco lo alcanzarán. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por el sistema del mundo. Se dejan arrastrar por el viento de cambio que genera nuevos valores, que genera decadencia moral. Ahora se inventaron por la corriente de la moda o por la corriente de cambio nuevos valores que antes no existían. Por ejemplo, que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen, no es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque ahora eso está aprobado por la ley, es algo que está bien, no se puede tildar de inmoralidad eso. Entonces, ¿qué pasa? El viento de cambio generó nuevos valores, los nuevos valores van a generar una decadencia moral tremenda que si bien para el mundo es moral, para Dios es inmoralidad, lo que para el mundo es moral. ¿Amén? Los que no llegan a conocer ni siquiera lo que la voluntad de Dios es, son arrastrados por la corriente. No decimos por el sistema porque lo que hemos estado en algún arroyo, en algún río una vez cuando aumentó su caudal de agua y nos expusimos a la corriente, sabemos lo que significa, ¿no es cierto?, no poder ir en contra. Tenés que dejarte llevar porque es imposible nadar en contra de la corriente. Entonces, los que no se afirman su corazón en la gracia y por la fe encuentran esta fuerza sobrenatural de ir hacia la imagen de Cristo, automáticamente son arrastrados por la corriente de este mundo, que los va arrastrando y los va llevando para depositarlos en un solo lugar. Dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Bueno, esta corriente también va a un lugar. ¿A qué lugar? ¿A qué lugar va? Al que nosotros acabamos de leer recién. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, causados por gente peligrosa. Eso es lo que significa. Algunas versiones traducen que vienen días con gente peligrosa, pero en realidad la versión más acertada traduce tiempos peligrosos causados por gente peligrosas. Por ejemplo, las chicas, cuando termina la reunión, hay lugares a donde por ahí, los chicos y los muchachos también, cualquiera de nosotros, queremos ir caminando hacia un lugar, hay gente mala que están esperando agarrar a alguien para robarle, para hacerle algo. Entonces, ¿qué pasa? El lugar
el lugar se torna peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente peligrosa. No porque el lugar sea peligroso, que hay terremotos, sí, no es el lugar, es la gente peligrosa. Acá no habla de tiempos peligrosos porque vienen huracanes, terremotos, no, sino de tiempos peligrosos causados por gente peligrosa. Entonces, la gente peligrosa la viene enumerando, ¿no es cierto? Después, pero lo más tremendo que ¿en dónde es esto? Porque muchas veces se especuló de que esto está sucediendo en el mundo, pero este pasaje se refiere que vienen tiempos peligrosos causados por gente peligrosa. ¿A dónde? En la iglesia. En los que no se dejan llevar por la gracia, en los que no se conducen con la gracia de Dios, sino que estando adentro, ¿no es cierto?, se dejan arrastrar por el sistema. Los que se infiltraron. La Biblia habla de falsos hermanos. La Biblia habla de obreros fraudulentos. La Biblia habla de falsos apóstoles. Bueno, todo este conjunto de gente que no los lleva la piedad, sino la impiedad, están infiltrados en la iglesia y hacen que los tiempos se hagan peligrosos, porque ellos son los peligrosos que generan condiciones peligrosas. Por eso es que tenemos que estar bien atentos, porque Dios nos habla de esto, porque nadie va a reconocer, ¿no es cierto?, que está siendo arrastrado por eso, pero Dios nos habla para que nosotros tengamos los ojos bien abiertos y sepamos nosotros cuáles son nuestros pasos hacia dónde vamos. Amén. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire qué peligro. Ya no como en la época de Roma, persiguiendo, ¿no es cierto?, a los cristianos para matarlos, sino que se genera, ¿no es cierto?, un lugar, un tiempo peligroso. ¿Por qué? Porque se infiltraron como cristianos en la iglesia, que no son. No estamos diciendo que esto usted lo piense del hermano que está al lado suyo. No se olvide que nuestra misión no termina acá en José C. Paz, en estas paredes, puertas adentro. Nuestra misión justamente empieza con puertas afuera, y tenemos que saber con qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que dejar que Dios nos prepare, porque tenemos que saber con lo que nos vamos a enfrentar, porque todas las iglesias, todos los lugares no son como este. Porque el engaño ha avanzado como nublado para cubrir la tierra y está lleno de gente que tiene apariencia de piedad, pero que no son. Pero en el medio están los que nosotros tenemos que ir a rescatar, que será nuestra misión: llevar salvación al mundo y llevar palabras de verdad, ¿no es cierto?, a lo que dicen ser la iglesia, y un montón de nuestros hermanos cautivos por esos faraones, que lo único que les importa es lo que la gente tiene y no la vida de las personas. Cuando nosotros llevemos un mensaje, ¿no es cierto?, y los hermanos verdaderos comiencen a oírnos y comiencen a venirse con nosotros, ellos no van a mirar que estamos salvando las armas, sino que van a mirar que se las estamos robando. Y de ahí el problema que se nos va a presentar. Hace rato que el Señor nos viene hablando que las luchas y las persecuciones y los problemas no los tendremos nosotros ni con los brujos, hechiceros, ni macumberos, ni los vecinos, sino con los falsos hermanos introducidos en la iglesia. De ahí va a venir nuestro problema. Que son hombres que son, como dice Pablo, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Esto se evita, porque son tremendamente peligrosas esta gente. Y aquí mismo leímos el verso 1, y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia, de la característica del tiempo final en la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el verso 8 dice: de la manera que Jan y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Muchos de ustedes no han tenido todavía esta experiencia, pero a mí ya me ha pasado en un montón de lugares, ¿no es cierto?, principalmente cuando se hacen reuniones que se juntan en una localidad, unos cuantos pastores que dicen haber escuchado lo que nosotros hablamos y que nos quieren. Entonces por ahí en una localidad se juntan unas cuantas iglesias. Yo ya he ido un montón de veces, un montón de ese tipo de reuniones, y no hay nada más despiadado
que cuando termina la reunión, en la mesa donde nos juntamos todos, que preparan para que comamos todos los pastores que vinieron, no saben ustedes, ¿no es cierto?, la oposición impresionante que desatan contra nosotros después de que terminó la reunión. Es terrible. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Vio que yo le decía? El Señor nos está llevando por un proceso no solamente a conocer la voluntad de Dios, sino a conocer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios y a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Mire qué diferencia con estos, que también dicen gloria a Dios, que también dicen paz hermano, que también son ministros, que también dicen ser apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y hermanos, que están privados de la verdad, ¿no es cierto?, que están corruptos de entendimiento. Mira, nosotros nos está haciendo participantes de la renovación del entendimiento. ¿Qué choque se va a generar con los corruptos de entendimiento? A nosotros Dios nos está deleitando siempre en su verdad. Mire qué choque se va a realizar con aquellos que están privados de la verdad. Qué tremendo contraste en los que están siendo participantes de la renovación del entendimiento a los que son corruptos de entendimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿qué es, no es cierto?, lo que los formó? ¿Qué es lo que tienen adentro? Tienen apariencia de piedad, ¿no es cierto? Una cosa es la apariencia, pero otra cosa es la esencia. Jesús dijo de los fariseos que por fuera, ¿no es cierto?, estaban pintados de blanco, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Tenían una apariencia exterior. El problema no es la apariencia, sino la esencia. Ahora bien, mire con esto que dice, está hablando, ¿no es cierto?, de los tiempos peligrosos causados por gente peligrosa. ¿Cómo son? Tienen apariencia de piedad, pero la niegan. O sea, la apariencia es de piedad. Están como nosotros, se sientan en las iglesias, llevan las Biblias, dicen servir a Dios, pero la apariencia es de piedad. Quieren hacer la voluntad de Dios, a mí me gustan las cosas así, ¿no es cierto?, yo entregué mi vida al servicio de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero el problema es la esencia. Ahora, miren a quién se parecen. Apocalipsis capítulo 13, verso 11, hablando de la bestia, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí habla de la primera bestia, el dragón, la segunda bestia que entrega a la primera bestia el poder a la segunda, y la tercera. La tercera, que tiene una apariencia de cordero. Gracias, muchas gracias. Tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Qué tremendo cuando el cordero habla como dragón. Una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Si lo traducimos al lenguaje sencillo de la práctica, ¿qué significa? Que muchas veces se nos van a acercar muchas personas manifestando su interés en nuestra amistad, en entablar una relación con nosotros. Van a manifestar amarnos, van a manifestar que lo que te dije porque te quiero, porque te aprecio mucho, ¿no es cierto?, a acercarse para entablar una relación con nosotros como de amor, como de amistad, pero cuando hablan con lo que dicen, intentan destruir lo que Dios edifica en nosotros. Eso es lo más terrible. No es que va a venir alguien y nos va a meter una trompada, nos va a dejar el ojo hinchado, o nos va a dar con un látigo, o nos va a decir, dejá de predicar la verdad, y nos va a meter una patada. No, algo mucho más sutil, algo mucho más sabio, algo mucho más pícaro de parte del maligno, algo mucho más sagaz como la serpiente. Amado hermano, no sabés cuánto hacía que no te ves, no sabés cuánto te extrañé. Acercarse para entablar una relación de amistad, manifestando, ¿no es cierto?, un falso amor para con nosotros, pero cuando hablan, lo que dicen, no es que nos lastiman a nosotros, lo que dicen, destruyen, arruinan lo que Dios está edificando en nosotros. Por ejemplo, el Señor le dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, así va a ser desechado por los hombres, golpeado, garroteado y crucificado. Se le para a Pedro adelante. Señor, yo que te amo tanto, Señor, en ninguna manera te suceda esto, Señor. No, ¿cómo te van a hacer eso? Jesús le contestó enseguida: apártate de mí, Satanás, me dijo, me eres tropiezo. No le pegó a él, no lo lastimó, intentó cuidarlo a él.
que no le hagan mal a él. Pero Jesús, que tenía un nivel de madurez al cual Dios a nosotros nos está llevando, percibió la sagacidad. Percibió que en la inmadurez de Pedro, traducido por cualquiera de los hermanos que está acá, en la inmadurez de Pedro, saca ventaja el enemigo, toma su palabra y le habla. Y Jesús, ¿no es cierto?, como les decía, que tiene ese nivel de madurez al cual nosotros debemos de alcanzar, le contestó enseguida, pero enseguida, le dijo: apártate de mí, Satanás, me tropiezo. Y nosotros, muchas veces, ante el mismo cuadro, no nos damos cuenta. Cuando viene alguien y te dice: pero no, ¿cómo te van a decir eso? No, pero escuchame, mirá, esos te lastimaron, se meten con tu hijo, ¿no? ¿Cómo van a hacer una cosa así? No tenés que permitir eso, vos tenés que ir y como que nos aman, como que están de nuestro lado, como que se ponen de nuestra parte, como que se identifican con nosotros, pero no nos damos cuenta que nos están adulando la espalda, que nos están dando besitos, pero si lo oímos, están destruyendo lo que Dios está intentando edificar en nosotros. Por eso dice: vendrán tiempos peligrosos. Significa feroces, significa duros y difíciles de tratar. Porque mucho más fácil sería si alguien viene y manifiesta, ¿no es cierto?, su intención de querer hacernos daño. Pero en este caso es mucho peor. No, Señor, ¿cómo te van a hacer eso? Crucificarte, te van a pegar. No, pero no permitas que te hagan eso, que te lastimen de esa manera. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Muchas veces no nos damos cuenta. Y estas no son épocas para no darnos cuenta. Estamos viviendo tiempos peligrosos y son momentos de que nos demos cuenta. Y es muy común en nosotros decir: no, sí, pasó, pero no me di cuenta. No son tiempos de no darnos cuenta. Tenemos que estar bien atentos. Dice: probad los espíritus si son de Dios. A mí alguien una vez, cuando estaba pasando muy mal, pero muy mal, me di cuenta que venía de parte de Dios. Y me dijo: mira, ¿sabes qué? Dejate de ser víctima, levantate y ponete a hacer las cosas que tenés que hacer, porque hay hermanos a lo largo de toda la historia que sufrieron 1.000.000 de veces mucho más que vos. Así que dejá de quejarte, dejá de hablar de este, dejá de hablar de más, dejá de hacerte víctima, levantate, vamos a hacer las cosas. Como que se me corrió el velo y me di cuenta así: qué tonto que fui, es verdad. Es verdad. Pero si hubiera sido otro utilizado por el enemigo, uno que tiene apariencia de piedad, pero sí, no me la conté, pero ¿cómo? No, yo que vos le diría, yo que vos le enfrentaría, yo que vos, y no, escuchá, y el pastor no estaba, ¿ves? Nadie te ayuda, nadie está con vos, nadie te fue a visitar, sí, nadie viene, bueno, ve y aparece el otro. Apariencia de piedad, porque me quiere. Habla como cordero, tiene apariencia de cordero, pero cuando habla, no habla como un cordero, habla como un dragón. Porque está destruyendo ese plan que Dios permitió que nos pase, que está formando algo en nosotros. Porque estamos sufriendo porque el Señor está formando algo en nosotros. Estamos sufriendo porque el sufrimiento nuestro tiene sentido. Dios nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar. Y ese que viene y no sabe, no quiere evitar el sufrimiento cargando culpa sobre otro, tenemos que entender que si Dios lo permite, es para nuestro crecimiento. Hicieron 1000 películas que a Cristo lo mataron los romanos, que a Cristo los mataron los judíos. Inclusive esa última película que hicieron, La Pasión de Cristo, que generó, ¿no es cierto?, una habladuría tremenda de los judíos que se enojaron porque hicieron la película mostrando como que los judíos entregaron a Jesucristo a los romanos para que le hicieran lo que le hicieran, culpando a los judíos de la muerte de Cristo, cuando en realidad nosotros sabemos que Cristo lo mató Dios, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No fueron ni los romanos ni los judíos, fue Dios. Y todo fue llevado conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. A ver, estaba llevando a cabo Dios una obra a través de él. Así que tengamos mucho cuidado de eso, porque miren lo que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, semejante a un cordero. Semejante a un cordero, parece un cordero, no, pero habla como dragón. Qué tremenda diferencia. La apariencia con la esencia. Qué tremenda diferencia. Estos son malditos, feroces, difíciles de tratar. Eso es lo que significa, ¿no es cierto?, esa palabra, tiempos peligrosos. Tiene un significado muy particular esta palabra, porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso
es una palabra muy particular. Sabe que esta palabra peligroso es una palabra que figura solamente en toda la Biblia 2 veces. Una es acá. Y la otra vez que figura en toda la Escritura es en este pasaje, mire, de Mateo, capítulo 8, verso 28, cuando dice así: cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es este pasaje en donde figura la misma palabra que traduce feroces. En la carta de Timoteo traduce peligroso. Es la misma palabra. Es esta palabra que está solamente 2 veces en la Biblia y no figura más. Una es en la carta de Timoteo y otra es en la carta de los Gadarenos, definiendo como peligrosos, duros de tratar, difíciles. Acá dice feroces. Y añade algo más. Feroces. En tal manera que nadie podía pasar por ahí. Escuchen, nadie. En la Escritura no hay error. Eran tan feroces. Ese lugar, ¿no es cierto?, era tan feroz, era tan peligroso, que dice la Escritura, nadie podía pasar por ahí. Nadie. ¿Cómo haremos nosotros para pasar? Si dice que nadie podía pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque acá se trata de un lugar que quedaba en los sepulcros que era peligroso. Pero ahora no habla de un lugar peligroso, sino que ahora habla de un tiempo peligroso en todos los lugares. Es mucho más amplio. En aquel pasaje era un lugar feroz y peligroso que nadie podía pasar. Pero ahora no es un lugar, es un tiempo que está en todos los lugares. Ahora miren, dice que nadie podía pasar. Nadie podía pasar. ¿Cómo haremos nosotros? No solamente para pasar, sino para estar. Porque pasar, ¿a dónde pasamos si más allá es lo mismo? ¿A dónde nos vamos si más allá es lo mismo? Nos vamos a otro país, es peligroso. Nos vamos a la Argentina, es peligroso. Nos vamos al Chaco, es peligroso. Nos vamos a Uruguay, es peligroso, es en todos lados. ¿A dónde vamos? No es solamente que ellos nadie podía pasar. Ahora no se trata de que nadie puede pasar. Es que tenemos que nosotros vivir este tiempo. Aparte de pasarlo. Eso tiene que darse cuenta ya. Si nadie podía pasar, que a nosotros Dios nos está capacitando para vivir en este tiempo. Mire qué gloria. Tanto que nadie podía pasar. Y si dice nadie, porque nadie podía pasar. Y hay otra versión que dice no lo podían ni atar. ¿Por qué? Porque rompían las cadenas, las desmenuzaban. Esto es igual. A los demonios usted lo ata y se sujetan, los echan y se van. Pero a los hombres malos no los puede atar ni sujetar porque no le hacen caso. Por eso le dice, esto manda a hombres que no enseñen diferente doctrina. Pero los tipos lo siguen haciendo. No estés hablando lo que estás hablando, porque lo que estás hablando está destruyendo a los oyentes. El trabajo que vos estás haciendo con los chismes, los cuentos, está destruyendo lo que Dios quiere edificar. ¡No lo hagas! Lo digo bueno y lo sigue haciendo. Usted para hacia adelante dice, te ato en el nombre de Jesús para que no hable. Te ato en el nombre de Jesús con grillo y cadena. Y se dio vuelta aquí y sigue hablando. Se han hecho tan malos los hombres del tiempo final que los demonios lo atan, se sujetan, lo echan y se van. Pero estos ni se sujetan ni se van, te enfrentan. Por eso dice, como Jan y Cambre, resisten a la verdad. No querramos ninguno de nosotros ser arrastrado por esta corriente que va a un solo lugar, porque es un camino o el otro, no hay otra. O tomamos la determinación de conformarnos a la imagen de Cristo, o dejamos que el sistema o la corriente nos arrastre. Difícil de tratar, sí que es difícil de tratar. ¿No trató usted de hablar con su hijo? ¿Le escucha?
No trató de hablar con su hija, no trató de hablar con su hijo, de decirle, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Pero vos estás loco del remate. ¿Le hizo caso? No le hizo caso. ¿Le puede dar una paliza? No le puede dar una paliza. Si pudiera le daría una paliza, pero no puede, tiene que hablar, no le escucha. ¿Qué hace? Difícil de tratar. Difícil de tratar. Lo mismo con los hermanos. ¿No te das cuenta la conducta que estás adoptando? ¿A dónde te estás llevando? Tenés un llamado para un servicio tremendamente glorioso de parte de Dios. No hay caso. No hay caso. Miran cosas, ¿no es cierto?, como si fueran normales, cuando delante de Dios son desastrosas. Y le hablás y le explicás y están en el culto y no hay forma. Por eso, ¿ves? Difícil de tratar, duros, feroces. Tenemos que meditar mucho en esto. Ahí era un lugar, pero acá es un tiempo peligroso. Porque si fuera un lugar, vamos para otro lado. Pero acá no es un lugar. A donde vayamos es lo mismo. Donde usted esté recabando información es peor. Escucha las noticias de Venezuela y es peor. Escucha de México y es peor. Escucha de Estados Unidos y es peor. Escucha en todas es peor. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos en todos lugares, porque el tiempo se hizo peligroso por la gente peligrosa, formado todo por el misterio de la iniquidad. Pero lo más tremendo no es los que hacen, ¿no es cierto?, culto al diablo y que son mundanos y se reconocen porque no conocen. Lo más tremendo es los que tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Pero cuando hablan como dragón. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro, detrás de esa apariencia? Porque eso está en lo que dicen ser la iglesia. Amén. Yo leí el encabezamiento de los primeros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo dejamos ahí nomás. ¿No es cierto? Porque si empezamos a desmenuzar cada palabra, no vamos a terminar más y tal vez, ¿no es cierto?, nos generemos una confusión. Pero tomamos el primero. Amador de sí mismo. A nosotros Dios, ¿qué nos enseña? Que hagamos cosas por amor a los demás. Es lo que Dios nos está hablando en todos los cultos. Que hagamos cosas en beneficio de otro. Mire esto. Amador de sí mismo. Habla así, la palabra así de alguien que se besa, que se mira al espejo y se pone beso solo. Amador de sí mismo. El que es amador de sí mismo está dispuesto a sacrificar todo por su gusto. A nosotros Dios nos enseña a sacrificarnos nosotros por el beneficio del otro. Terminamos con esto. Miremos. ¿Qué es lo que lo transformó a ellos en amadores de sí mismos al punto de que sacrifican familia, hijos, sacrifican trabajo, sacrifican todo por satisfacerse a sí mismos? ¿Quién lo llevó? ¿Qué es lo que lo formó así? Tenemos que estudiarlo y mirarlo. ¿Para qué? Para que hagamos lo contrario. ¿Qué es lo que nos llevó a ser así amadores de sí mismos? La corriente de la moda, la televisión, las novelas, las películas. No venir a los cultos, venir a un culto cada 10. Menospreciar la verdad de Dios de miles de millones de personas que están privadas de la verdad de Dios y nosotros no. Estar todo el día mirando novelas, películas y todo ese tipo de cosas que están transmitiendo cosas. Por acá, más adelante, dice que a la bestia, ¿no es cierto?, tiene una imagen y que se le permitió infundir aliento a la imagen en todo el mundo para que hable. Y nadie piensa que es la televisión, todos piensan que es una estatua que habla. En aquel entonces, Juan, ¿qué sabía de la televisión? Vio una imagen y se le permitió que hablara. Parece que habla, hay como un coso ahí como eso que dijo, veo como langostas, pero tienen coraza de hierro, pero truenan como si fuera un trueno. ¿Qué será? ¿Qué sabía él que eran aviones de guerra? Él lo mira y dice, parece como si fueran langostas, pero tienen todo coraza de hierro, y en las colas truenan como si tuvieran un trueno. Esto es lo mismo. Vi una imagen que estaba en todos lados. ¿Cómo puede una imagen estar en todos lados? Si una imagen está acá, no está allá, pero dice que esta estaba en todos lados. Y que se le infundió aliento para que hable. O sea, hay una imagen en todos lados que habla. ¿Quién lo relaciona con la televisión y lo que la televisión transmite?
La mayoría de los programas están totalmente tomados por gente inmoral, que transmiten, ¿no es cierto?, son instrumentos en las manos del diablo y transmiten cosas. Descuídese de la iglesia, no venga a los cultos, pero esté atento a todas las prédicas de las novelas y de las películas. Grábela, que no se le escape ninguna. Y cuando alguien viene y le toca algo que no se grabó su novela, grite, insulte, diga malas palabras y rompa las cosas. Pero cuando faltan los cultos, no escuchar la palabra, no le importa. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que los formó así? Amadores de sí mismos, que están dispuestos a sacrificar todo por su carne. ¿Qué es lo que los llevó? Estudiemos, no. Y hagamos lo contrario. Estudiemos qué es lo que los llevó a que sean conformados así, para que nosotros hagamos al revés. ¿Están pendientes de la moda? ¿Están pendientes de la televisión? ¿Están pendientes del último cambio que genera la moda? Sí, pues nosotros hagamos lo contrario, estemos pendientes de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo, de lo que Dios quiere. ¿Queremos ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hagamos al revés de lo que ellos hacen. Hagamos al revés de lo que ellos hacen. Porque ¿sabe qué? Y si Dios lo permite, mañana la seguimos. Dios está buscando, en medio de estos tiempos peligrosos, está buscando, como decía el coordinador hoy, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando, ¿encontrará? Si lo encuentra acá entre nosotros, ¿de dónde va a encontrar? Si por donde miramos, un lugar está peor que el otro. Pero sin embargo, miren lo que el Señor nos ha dado acá. Hay quienes ni siquiera juzgan de valor, ni siquiera venir a los cultos. ¿Para qué? No se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Y estos no son tiempos de que no, lo que pasa es que yo me enojé y no iba, no me di cuenta. No, estos no son tiempos de no darse cuenta. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice de la iglesia. Nos ponemos de pie.